Abre tu Biblia en Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Y tengamos nuevamente una pequeña palabra de oración. Señor, gracias porque nos permites apartar momentos específicos, Señor. Nos das el privilegio de tener citas contigo como tu novia, Señor. Tenemos un date cada miércoles, Señor, cada domingo. Y es un privilegio que nos das como iglesia, Señor. Y estamos agradecidos de que tú has consagrado tiempos específicos para poder encontrarnos contigo y escuchar tu palabra y aprender quién eres tú, Señor. Y recibir una revelación de tu persona y de tus planes para nosotros. Y venimos a tu palabra con esa confianza, Señor, de que absolutamente toda es inspirada por ti y toda es útil para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en donde estamos, sea la circunstancia que sea en la que nos encontremos, Señor. Sabemos que tu palabra tiene algo para nosotros y por ello te damos gracias, Señor. Amén. Hechos capítulo 19, nos encontramos ya en el tercer viaje misionero de Pablo. En el capítulo 18 que estudiamos la semana pasada, ahí en el verso 22 y 23, pasan casi desapercibidos, pero Pablo regresa de su segundo viaje misionero a Antioquía, que es la iglesia que lo envió, la iglesia en donde él se congregaba, ¿no? Y después de estar ahí algún tiempo, dice el verso 23 del capítulo 18, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces Pablo emprende su tercer viaje misionero y ahí nos encontramos en el capítulo 19. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y la semana pasada David nos hizo el enorme favor de guiarnos en el estudio. Y no hay capítulo de la Biblia que no diga: ese lo quiero dar yo. Eso lo quiero dar yo. Y justo el capítulo anterior es uno de esos, porque vemos a este personaje impresionante llamado Apolos, a quien la Biblia describe como un hombre poderoso en las Escrituras, ¿no? Poderoso en las Escrituras, pero además con un carácter súper enseñable. Priscila y Aquila, ¿recuerdas? Lo toman bajo su dirección, su instrucción, y le muestran más exactamente el camino. Y después es enviado a Corinto, donde fue de mucha bendición para la iglesia. Y puedes leer un poquito más de todo lo que sucedió con el ministerio de Apolos en Corinto si lees la primera carta a los Corintios. Está brutal. Ahora sí que el multiverso bíblico está más cañón que cualquier otro, bro. De verdad. Pero algo interesante es que vemos que el ministerio de Apolos, previo a conocer más exactamente el camino, tuvo un impacto en Éfeso. Éfeso era una ciudad súper importante. En el tiempo de Pablo era considerada la segunda ciudad más importante después de Roma. Y es muy evidente que Pablo, al final de su segundo viaje misionero, ahora sí que le echó el ojo a Éfeso, ¿recuerdas? Y dejó allí a Priscila y Aquila, los dejó allí como para hacer scouting, como para poner un fundamento, un poquito hacer relaciones y preparar el camino para el próximo viaje. Nada de eso fue un error. No, nada de eso fue espontáneo. Todo fue planeado, todo fue estratégico, todo fue intencional. Y me encanta ver que finalmente Pablo pudo concretar este plan de ir y hacer ministerio ahí, hacer iglesia ahí, predicar el evangelio allí. Lo interesante es que se encontró ya con ciertos discípulos. Y es interesante porque no es que se encontró con discípulos, algunos. La idea es que se encontró con un cierto tipo de discípulos, ¿no? O sea, eran discípulos, pero eran de un
de un tipo particular. Algo les faltaba a estos discípulos, al punto de que Pablo les pregunta, oigan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y estos cuates dijeron, ¿el Espíritu what? ¿No? ¿Eso qué es? O sea, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, lo cual es muy interesante porque Jesús en la gran comisión dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Entonces es como algo básico, es algo fundamental de la vida cristiana, y a estos discípulos les faltaba eso. Les faltaba no solo en su vida, era evidente que algo faltaba, sino ya haciéndoles la pregunta directamente, es evidente que no tenían ni una experiencia ni una noción siquiera del Espíritu Santo. Y dice el verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. En otras palabras, ustedes tienen parte del mensaje, pero tienen ese mensaje que se anunció antes de que Jesús viniera, y Jesús ya vino. O sea, el bautismo que ustedes recibieron fue un bautismo de preparación, un bautismo de arrepentimiento en anticipación de aquel que vendría a morir por nuestros pecados. Pero Él ya vino, ya pagó por nuestros pecados, y el hombre ya puede tener una relación con Dios, y el hombre puede ya cumplir su propósito de ser la morada de Dios. El Espíritu de Dios puede ya vivir en ustedes. Y entonces dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y yo meditaba en esto. ¿Cómo? Perdónenme por el ejemplo que voy a poner. Yo sé que cada vez que pongo ejemplos de café, estoy en el riesgo de quedar como un payaso. Así es un payaso. Pero alguien que toma café de veras sabe cuando otra persona toma café de veras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dices, no, pues ¿por qué no tomas café de veras? Nada, no es cierto. No, pero sí, de verdad. O sea, Tú sabes cuando alguien disfruta un buen café y de verdad entiende el proceso y todo, los granos y los métodos de extracción, porque tú lo haces, ¿no? Y es lo mismo con la vida espiritual, bro. Es lo mismo con la vida espiritual. Cuando has bebido el agua de vida, cuando has nacido de nuevo, cuando has experimentado el nuevo nacimiento, tú puedes escuchar a muchas personas hablar verdad, hablar cosas que están de acuerdo con la Biblia, hablar bien bonito, pero dices, pero a este cuate le falta algo. Hay algo ahí que no está. Y es un poco como, déjame poner este ejemplo. No sé si han visto esos bebés, pues son muñecos bebés, que se ven súper reales. ¿Alguien los ha visto? Sacan de onda, bro. Sacan de onda cañón, porque es muy raro, porque se ve súper real, pero inmediatamente tú sabes que no es un bebé, de verdad. O sea, pero parece bebé, pero es un objeto, no tiene vida. Y, ¿sabes? Me temo que hay mucho cristianismo así el día de hoy. Mucho cristianismo en donde tienen parte del mensaje, parte de la verdad, y lo que conocen y lo que saben y lo que entienden es correcto, pero no hay vida espiritual. Y es, ahondando un poco en las analogías, ¿no? Es como un árbol de Navidad artificial. Dice, se ve súper bonito y siempre está verde, pero no está vivo, bro. Y, ¿sabes? La vida cristiana es imposible conseguirla, vivirla o experimentarla solo con información. Necesitamos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y la Biblia nos enseña esto. Y yo quisiera tomarme un momento para aclarar qué onda con el Espíritu Santo. Porque realmente hay mucha confusión al respecto. La Biblia enseña claramente esto.
que una persona no puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ese es el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu consiste en convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dijo Jesús, por cuanto no van a la iglesia. ¿Así dice? Por cuanto no diezman, por cuanto no leen la Biblia. No, por cuanto no creen en mí. Entonces el trabajo del Espíritu es convencernos de nuestra necesidad de un Salvador y de la identidad de ese Salvador. Ese Salvador es Cristo. El Espíritu Santo en ese sentido está con todos los seres humanos, dando testimonio a la humanidad, dando testimonio al mundo. Hay momentos en los que las personas, aún las personas más anticristianas, de pronto tienen en su corazón esta convicción de: no manches, estoy mal, algo está mal conmigo y necesito ayuda. ¿Quién crees? ¿Quién crees que hace esa labor? ¿Quién crees que pone esa convicción ahí? El Espíritu Santo. Pero entonces la persona escucha el Evangelio y pone su confianza en Jesús, y en ese momento se produce lo que se conoce como el segundo nacimiento. El segundo nacimiento es eso, es Cristo viviendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Déjame explicarte esto en Efesios. Justamente esta carta a los Efesios fue dirigida a este grupo de cristianos que vivían en esta ciudad, en donde Pablo está en este tercer viaje misionero. En Efesios capítulo 1 dice así, mira, en el verso 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando de el pueblo judío. Nosotros fuimos los primeros en tener esta esperanza del Mesías. Pero en él también ustedes, gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice ahí? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿En qué momento entonces somos sellados con el Espíritu Santo? Cuando oímos y creemos. Listo. No necesitamos hacer algo más para que el Espíritu Santo venga a vivir en nosotros. Pero la Biblia me habla además de una tercera relación con el Espíritu. La primera ya dijimos, el Espíritu está con nosotros, dándonos testimonio. La segunda relación con el Espíritu es cuando crees en Jesús, el Espíritu viene a vivir dentro de ti. Pero la tercera relación con el Espíritu es cuando el Espíritu te llena, cuando el Espíritu te satura, cuando el Espíritu viene sobre ti. Déjame citar a nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 14. Acompáñame ahí, por favor. Juan 14, desde el verso 16, déjame leer. Juan 14, 16 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En nuestro lenguaje español, consuelo o consolador puede denotar como, no sé, como una actitud de mimar a la persona y de ya, chiquito, no pasa nada, ¿no? Como consolar. Pero la idea detrás de consolar, en su idioma original, conlleva la idea de impartir fuerza, impartir vigor, impartir poder. De hecho, una mejor traducción sería confortar, que significa con fuerza, ¿no? Entonces, impartir fuerza. Yo rogaré al Padre y os dará otro que les va a impartir fuerza, vigor, poder, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Es la primera relación. El Espíritu está con nosotros. Dice, pero además, verso 17, estará en vosotros. ¿Te diste cuenta? Es diferente que el Espíritu Santo esté con alguien dándole testimonio a que el Espíritu esté en
las personas. Ahora, Jesús está hablando aquí en tiempo futuro. El Espíritu Santo va a estar en ustedes. ¿En qué momento el Espíritu pasó de estar con los discípulos a estar en los discípulos? Juan capítulo 20. Después de la resurrección, Jesús se aparece a los discípulos, ¿recuerdas? Ellos están reunidos, tienen miedo de los judíos, y Jesús se aparece a ellos y dice en el verso 21, Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Este es el momento del segundo nacimiento de los discípulos. En este momento ellos pasaron de esta relación de estar con el Espíritu a tener el Espíritu. Y sabes, eso es importante aclararlo. Jesús es el único que puede dar el Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, este acto de Jesús de soplar y decir, reciban el Espíritu, es un guiño que nos apunta hasta el Génesis. Cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra y luego ¿qué hace? Sopla aliento de vida. Entonces Jesús está presentándose como ese creador, pero ahora también redentor, que puede volver a darle vida espiritual al hombre caído a través del Espíritu Santo. Entonces, muy importante, no podemos ser cristianos sin el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Entonces el cristianismo no se trata solamente de tener la doctrina correcta, bro. Se trata de poner nuestra confianza en Jesús y gratuitamente por medio de la fe recibir esa vida espiritual que nosotros no podemos producir a base de disciplina, a base de esfuerzo, a base de asistencia perfecta en la iglesia. Todas esas cosas son buenas, bro, pero ninguna de esas cosas puede producir vida. Solamente una relación de gracia con nuestro Salvador Jesucristo. Pero entonces la tercera relación con el Espíritu está con nosotros. El Espíritu viene a estar en nosotros, pero después el Espíritu está sobre nosotros. Hechos capítulo 1, ya lo estudiamos, ya lo conoces. Hechos 1, verso 7, Jesús hablando con sus discípulos, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, fuerza, consuelo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? Cuando Jesús dijo reciban el Espíritu, está hablando de otra experiencia, el nuevo nacimiento. Pero ahora Jesús está hablando de algo que iba a suceder en el futuro para ellos. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y los va a llenar, y eso les va a dar la capacidad de ser testigos míos. Entonces, volviendo a Hechos capítulo 19, esto es lo que le faltaba a estos hombres. Tenían nociones correctas sobre el Mesías, tenían nociones correctas sobre el Dios de Israel, pero no habían puesto aún su confianza en Jesucristo. Y ¿sabes? Es importante preguntarnos esto. ¿Hay indicios de vida espiritual en nosotros? O sea, si Pablo te preguntara esto mismo, oye, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? ¿Qué podrías decir? Porque nosotros sabemos, cada uno sabe. Yo puedo identificar un momento en mi vida en el que empecé a escuchar la verdad y tenía sentido la verdad para mí, y tuve en un sentido una conversión intelectual. En mi caso eso fue lo primero que sucedió. Dije, esto es congruente, esto tiene sentido, es histórico, lo creo. Pero de eso a decir Jesús es mi Salvador y voy a confiarle a Él el destino no solo eterno de mi alma, sino voy a confiarle a Él mi vida. Las luchas que yo tengo, voy a dejar de lucharlas con mis esfuerzos. Voy a dejar de intentar cambiar por mí mismo. Necesito simplemente poner toda mi confianza en Él. Creo que lo que Él hizo en la cruz, lo hizo por mí. Y creo que lo que Él hizo en la cruz realmente
satisface las demandas de Dios y realmente me puede dar una vida nueva. Y en ese momento experimenté lo que es el nuevo nacimiento. Pero es distinto. Y creo que muchas personas pueden quedarse en esta conversión intelectual que no salva. ¿Es algo bueno? ¿Es algo necesario incluso? Sí. Pero estar de acuerdo con la Biblia no es suficiente. Necesitamos confiar en Jesús. Y lo que sucede es justamente eso. Empiezas a ver evidencias de que algo está pasando dentro de ti que tú no estás produciendo. Una de las cosas con las que yo más luchaba en ese tiempo era con mi manera de hablar. Bro, de cada 5 palabras que decía, 10 palabras eran maldiciones, bro. De verdad. Y era, o sea, llegó un momento en el que ya escuchando la palabra de Dios y entendiendo esas cosas, yo decía, está mal hablar así, quiero cambiar. Y no podía. Y como eso tenía algunas otras luchas muy particulares, que de pronto, en el momento en el que yo puse mi confianza en Jesús, ¿sabes qué? Eso cambió. Pero no me di cuenta sino hasta después. Un poco como cuando te enseñan a manejar bicicleta, ¿no? ¿Alguien sufrió esa experiencia traumática de yo te agarro, ¿no? Y dices, pues él me agarra, ¿no? Después volteas y resulta que ya lo estás haciendo tú. Es exactamente así. O sea, llegó un momento en el que dije, oye, ya no lucho con esto. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor, a través de su Espíritu. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y es frustrante, ¿no? Vivir de este lado del cristianismo en donde solo tienes la información correcta, ¿estás de acuerdo con ella? Pero no percibes el poder de la vida resucitada de Jesús por medio de su Espíritu en tu día a día, en tus decisiones, en tus pensamientos. Y Pablo identificó esto, me encanta cómo los lleva, ¿no? Ya Jesús murió, ya puedes recibir el Espíritu Santo y sucedió esto. Bueno, sigamos leyendo Hechos capítulo 19. Dice en el verso 8: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y esto es el modus operandi de Pablo. Normalmente él va a la sinagoga, predica allí y me encanta, y es algo que debemos de imitar de Pablo. Si la gente no te escucha y te rechaza, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Seguir insistiendo? Pues no, descansar, ya cumpliste tu trabajo y enfócate en los que sí están escuchando, bro. Enfócate en los que sí están recibiendo. Y Pablo lo que hace es, al escuchar que ellos están maldiciendo el camino, dicho sea de paso, el cristianismo en el primer siglo no era conocido tanto como cristianismo, sino como el camino. O sea, los primeros mandalorianos fuimos nosotros, bro. No más, ¿no? Este rollo de this is the way. Ese era el lema cristiano. Este es el camino. Esta es la verdad, esta es la vida. Y lo que Pablo hace es separar a los discípulos. Y sabes, eso es algo que es tan necesario. Es tan necesario que cuando una persona pone su confianza en Jesús, aprenda a separarse de doctrinas, de ideas, de conversaciones, en algunos casos de personas que no aportan a su fe. Porque es como con un bebé recién nacido, ¿no? El bebé recién nacido necesita cierta separación para recibir sus vacunas, todo su cuadro de vacunas, agarrar defensas y entonces poder enfrentar los riesgos sanitarios que hay en el mundo. Y lo mismo sucede espiritualmente. Y sabes, por eso insistimos. Me encanta que Pablo los separa y comienza con ellos un programa de entrenamiento súper intensivo, todos los días discutiendo con ellos, ¿qué cosa? Las Escrituras, bro. Las Escrituras. Y quiero insistir en esto. Vivimos en un momento
Vivimos en un momento en el que tenemos acceso a más recursos cristianos que nunca, bro. ¿Es una bendición? Absolutamente. Claro que es una bendición. Pero ¿qué es lo que necesitas para crecer, bro? Buenos libros cristianos son buenos, bro, pero no son palabra de Dios. Por favor, escucha esto. De verdad, guárdalo en tu corazón, porque siento que es algo con lo que batallamos mucho en los últimos años como iglesia. Los creyentes quieren el libro que me da los 5 pasos para crecer espiritualmente. Bro, no hay atajos, bro. Necesitas comer y beber y desear como niño recién nacido leche espiritual no adulterada, bro. No necesitas nido, bro. No necesitas... ¿Cuáles otras hay? No sé. Es que esta fórmula es súper buena, bro. Necesitas la leche espiritual no adulterada. Necesitas Biblia, bro. Pero es que no le entiendo. Y siempre me gusta poner ese ejemplo. ¿Tú crees que los bebés entienden qué es lo que están comiendo cuando beben del pecho de su madre? ¿Tú crees que ellos razonan? No, esto es buenísimo porque contiene proteínas y aminoácidos y el calostro es... ¿Calostro, verdad, se llama? No, el calostro es buenísimo. El niño ni siquiera sabe, pero se nutre de eso. Y es lo mismo que sucede cuando un nuevo creyente ahora sí que se prende de la palabra de Dios. Lo que sucede, intelectualmente tal vez no puede entender muchas cosas, pero es como el bebé, está en los brazos de su madre, ¿no? Y cuando un creyente se arroja a la escritura, está en los brazos del Señor. Es nutrido, es fortalecido, más allá de lo que la persona puede entender o explicar. Lo acabamos de leer en Efesios, justamente. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Necesitamos Biblia. Necesitamos Biblia. No necesitas intermediarios para acercarte personalmente con Dios a través de su palabra. Y me encanta que Pablo lo que hace es entonces los separa y él no sabemos si rentó o consiguió prestada esta escuela de uno llamado Tirano. Y es muy peculiar lo que sucede aquí. En esta ciudad, en Éfeso, aún en la actualidad, aunque la ciudad solo tiene ruinas el día de hoy, pero se encuentra en lo que hoy conocemos como Turquía, ¿no? Y las temperaturas allá son, bueno, pues parecido a lo de acá, más o menos, ¿no? Es un clima súper extremoso, pero especialmente cálido. Y la historia nos dice que de 11 de la mañana a 4 de la tarde, la vida en la ciudad paraba. Y todos, absolutamente todos, se iban a su casa a tomar una siesta, ¿no? Dices, amén, gloria a Dios. O sea, sentí mi llamado a ministrar en Éfeso, ¿no? Porque pues no había, o sea, ¿cómo te explico que no había climas, bro? No había climas. Entonces la gente tomaba siesta incluso involuntariamente, ¿no? Se apagaba todo, ¿no? Qué brutal. Qué brutal la actitud, el hambre, bro. El hambre. O sea, eso es un indicio de vida espiritual. Que esas personas en un momento, es más, la historia registra este dicho popular: hay más personas dormidas en Éfeso a la 1 de la tarde que a la 1 de la mañana. Pero a esa hora, en tiempo de Pablo, ¿quién crees que estaban despiertos? Bebiendo, aprendiendo, meditando, discutiendo, perseverando en la palabra. ¿Qué es lo que logra que una persona abandone su comodidad y haga un esfuerzo de esa magnitud? Vida espiritual. Vida espiritual. Pregúntale a las mamitas si para el bebé es un problema que a las 2 de la mañana tenga hambre. No le importa. Va a pedir su leche y se la das o se la das. Y eso es lo que yo veo aquí, ¿sabes? Y está padre. Está padre animar a la gente a ser disciplinada espiritualmente. Pero al final no es una cuestión de disciplina espiritual. Pon atención a esto.
Chécate. Nuestra relación con la Biblia no solo sustenta la vida espiritual, sino hace evidente si tenemos vida espiritual. Si un bebé no tiene apetito, si a un bebé lo tienes que convencer para que coma y se alimente, ¿ese bebé está sano o está enfermo? Pues está enfermo, bro. Entonces, mucho ojo. Sí, disciplina, seamos disciplinados. Sí, hagamos planes, seamos estratégicos para perseverar en la Biblia. Pero al final, si no hay ese apetito que me lleva a la Biblia, algo está mal. Bueno, estos preciosos discípulos ahí estaban a la 1 de la tarde, de 11 a 3, estudiando, siendo discipulados, siendo entrenados en la fe. Verso 10, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Lo que Él sembraba en esos hombres lo sembraban en otros. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Chécate esto. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, tenemos que poner atención a los términos que se usan aquí. Dice que Dios hacía los milagros. O sea, no es Pablo, sino es Dios quien hacía los milagros. Pero sucede que estos milagros eran milagros, ¿qué dice ahí? Extraordinarios. ¿No es como un pleonasmo eso? No es como subió para arriba, salió para afuera. No, Dios hizo milagros extraordinarios. ¿No un milagro es en sí mismo extraordinario? Pues sí. Pero lo que está sugiriendo esto es que Dios hacía milagros de modos en los que normalmente no suele hacerlo. Es decir, ¿sería un milagro que alguien a punto de morir con una enfermedad brutal recibiera sanidad por medio de una oración? Pues bíblicamente hablando sería normal, ¿no? Porque es lo que Dios hace, ¿no? Es extraordinario para nosotros, pero eso es lo normal, ¿no? Dios puede sanar al enfermo, Dios puede darle vista a un ciego, por ejemplo. Dios puede suplir una necesidad, obrar milagrosamente, interrumpir las leyes de la naturaleza, ¿no? Y mostrar su poder. Pero lo que está sucediendo aquí es rarísimo. O sea, imagínate Pablo, ¿no? De 11 de la mañana a 3 de la tarde. Echó una sopa en Éfeso, bro. El cuate tiene 20 trapos ahí para limpiarse el sudor, ¿no? Y de pronto desaparecen los trapos, bro. Porque resulta que este hombre predica a un Jesús que puede sanar y tiene una relación con él. Entonces, yo pienso que Pablo gastó más en trapos para limpiarse el sudor en estos años que en otra cosa, ¿no? Porque la gente tomaba esos delantales. Imagínate, aquí traigo un trapo súper milagroso, todo escurriendo el sudor, bro. ¿Esa era una manera ordinaria de Dios de hacer milagros y sanidades? La respuesta es no. O sea que si alguien te ha vendido por ahí un trapo milagroso, ¿no? Con el sudor del apóstol, no sé qué. El apóstol, no, ya mejor no digo nombres. Eso no es un patrón bíblico, ¿no? Y no es que Pablo dijera, mis fluidos corporales pueden sanar a las personas. Eso es simplemente lo que la gente pensaba. La gente tenía un cierto tipo de fe en Jesús. Era una fe incompleta, ¿no? Era una fe no del todo informada, pero era fe en Jesucristo que les llevaba pues a eso, a robarle sus paños a Pablo, ¿no? Y lo increíble es que estas personas sanaban y los espíritus malos salían. Dice el verso 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron. Yo no sé si estás viendo un tema en el capítulo. Hay una fe genuina y una fe que se le parece, pero no es, ¿no? Hay una fe que puede ser buena, intelectual, pero no hay vida espiritual hasta que confías en Jesús. Hay otro tipo de fe también, ¿no? Que intenta, ¿no? Invocar el nombre del Señor Jesús. Dice sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué terrible manera de invocar el nombre de Jesús. Y esto no solo le pasaba a estos exorcistas ambulantes, pasa el día de hoy. Sí, yo creo en el Jesús que me predicó mi abuelo, o en el que él cree, ¿no?
o en el Jesús al que adora mi esposa, el Jesús que predican ahí en Semilla. Pero es importante tener una fe personal, ¿no? Esa es una fe como prestada. Bueno, dice el verso 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres, bro. Bueno, no dijo el bro, obviamente. Bueno, una vez así, ¿no? ¿Tú quién eres, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda con esto? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y mira, este es el resultado de un ministerio genuino. Era magnificado el nombre del Señor Jesús. No era magnificado Pablo, no era magnificado el grupo de discípulos, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es increíble. Se habla mucho el día de hoy de la necesidad de, y es un término que siempre digo, no me encanta, porque tiene connotaciones distintas el día de hoy, pero rendir cuentas, ¿no? O sea, cuando alguien camina en la luz, cuando alguien es cristiano, cuando alguien ha nacido de nuevo y camina en la luz como Dios está en luz, ¿no? Andamos en luz y vivimos vidas transparentes. Y cuando hay algo que pertenece a las tinieblas en nuestra vida, rendimos cuentas y lo sacamos a la luz. ¿Por qué? Porque la luz resplandece en las tinieblas. Eso es algo esencial de la vida cristiana. Es muy diferente la persona, o sea, es distinto, vine y confesé, vine y saqué esto a la luz, a Dios lo sacó a la luz. Normalmente, un cristiano que tiene una relación real con Dios va a hacer esto, dar cuenta de sus hechos. Mi esposa, un día platicando, me ayudó a definirlo mejor. No es lo mismo dar cuentas que a que te pidan cuentas. Hay muchas iglesias en donde se practica el pedirle cuentas a la gente, ¿no? He escuchado de ministerios donde tienen reunión de rendición de cuentas. Y entonces ahí está el vato, ¿no? Con todo su grupo de hombres y a ver, pásale, a ver, desbloquéame tu celular. Chis. Espérame, bro, ¿de qué estás hablando? Eso es pedir cuentas. Y por eso te digo que no me gusta este concepto de rendición de cuentas el día de hoy, porque la gente lo toma de esa manera. Pero alguien que realmente está en la luz, bro, o sea, si estás en la luz y sabes que algo de las tinieblas de pronto se hace presente en tu vida o le diste lugar en tu vida, lo primero que quieres hacer es sacarlo a la luz. Hablarlo con quien lo tienes que hablar. Rendir cuentas, bro. Dar cuentas de tus hechos. Eso es algo bíblico. Eso es algo cristiano. Y glorifica al Señor. O sea, imagínate qué increíble, ¿no? Estas personas sacando a la luz lo que Dios ha hecho con ellos, ¿no? Verso 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso es una la nota. Es una fortuna para la época, para el día de hoy también. Importante aclarar que la Biblia no nos enseña que debemos hacer quema de libros. Eso es algo importante. Así como la Biblia no nos dice tampoco que hay que llevar paños, ¿no?, sudados del pastor o del apóstol o lo que sea. No. Pero eso es lo que estas personas hicieron. Nadie se los impuso, porque también eso es... me encanta cuando hablo con creyentes semillosos y explico estas cosas y dicen: ay, ¿a poco eso pasa en las iglesias? Y yo, sí. Hay iglesias donde literal tienes que traer cosas para quemarlas. Y a ver, tú escuchas
¿escuchas a Luis Miguel? Me traes esos discos y vamos a hacer quema de música pagana, ¿no? Como eso no. Si a ti te nace hacerlo y en tu relación con el Señor dices, no necesito esto en mi vida y lo quiero destruir, está padre, hazlo. Pero no es algo que la Biblia nos llame a obligar a otros a hacer. Y eso es muy, muy importante, muy importante. Porque la manera de glorificar al Señor y de predicar el Evangelio, ¿sabes? No es intentando destruir las tinieblas, sino haciendo resplandecer la luz. ¿Se entiende? Muy importante. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. Verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, esto es, en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Importante aclarar que la iglesia más fuerte y más influyente en el primer siglo realmente fue la iglesia de Éfeso. Fue la iglesia que más influencia ejerció en su momento, al punto de que Pablo dedicó un total de 3 años quedándose ahí. Entonces, básicamente el tercer viaje misionero se enfoca en su ministerio en esta ciudad de Éfeso. Y terminamos con esto. Vamos a leer, este es el desenlace de su tiempo aquí. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, ¿va usted a creer? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hay mucho que aclarar acerca del templo de Diana. Basta decir que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y que era un lugar súper interesante que funcionaba no solo como lugar de adoración, sino como banco, ya que esta diosa Diana era la diosa de la fertilidad, pues era la guardiana de las riquezas de las personas, y ella hacía fértiles, ¿no? Como las riquezas, los negocios y demás. Entonces, interesante que realmente el motivo principal para que este hombre levantara la voz, el motivo principal era la lana, ¿no? O sea, este cuate nos está afectando nuestro negocio, pero lo maquillas de piedad o sea, nuestra diosa Diana. No, bro, tu Dios es el dinero, ¿no? Ese es tu Dios y eso es lo que te está preocupando. Dice el verso 28, porque a la gente le toca su lana y le toca su religión. Y mira, verso 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad, una vez más, se llenó de confusión. Y hay un contraste muy marcado aquí entre los discípulos llenos del Espíritu, ¿no? Y la ciudad llena de ira, llena de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces eso se está poniendo pesado, bro. Se llevaron a estos 2 compañeros de Pablo, se van a este teatro. Ese teatro sigue allí, las ruinas de este teatro están allí aún en la actualidad, y era un teatro para la época, bueno,
impresionante, ¿no? Impresionante. Una capacidad de 25,000 personas. Entonces, imagínate, bro, que eres compañero de Pablo y que te toca esto, bro. Imagínate que, no sé, Pablo llega a Monterrey, bro. Tú vienes con él, empieza a predicar el evangelio. No, que la carne asada, eso es pecado, no sé. Eso no es una religión verdadera. Y nada, manches, ¿cómo? La ciudad se llena de ira, te topan que andas con él y te llevan ¿cuál será el lugar más? Al BBVA, bro. El estadio lleno, bro. Y tú allá abajo y todos así diciéndote cosas. Bueno, imagínalo. Dice el verso 30, queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. O sea, tú y yo veríamos 25,000 personas que nos quieren matar. Pablo ve 25,000 personas reunidas en un lugar y les puedo predicar. Y los discípulos dicen, Pablo, no, bro, no. No le dejaron salir. Qué hermoso ver cómo también los discípulos cuidaban a Pablo, ¿no? O sea, porque si por él hubiera sido él sale y se acaba el libro de los Hechos, bro. Fin. Dice el verso 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole. ¿No te encanta? Este vato va a querer salir a predicarles. Mejor le mandamos mensaje, le rogamos, no te presentes en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, claro, hay gente que nomás ve ahí como, hay algo, vamos, ¿no? Listo. No tienen ni idea qué está pasando ahí. Verso 33. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Y entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces, es un desastre, bro. Es un desastre, es una confusión. Y todo parece indicar que la comunidad judía empezó a recibir la hostilidad de la ciudad entera, ¿no? Y entonces los judíos dicen, oye, pues tenemos que aclarar que pues estos cristianos no necesariamente están asociados con nosotros, somos 2 sopas distintas, ¿no? Pero lo escuchan que es judío y la gente comienza a gritar. Verso 35, entonces el escribano, una autoridad de la ciudad, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, y mira, esto es increíble, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Esto es impresionante. El cristianismo, el mensaje cristiano es principalmente un mensaje positivo. ¿A qué me refiero con esto? A que el evangelio trata de Jesús, bro. Nuestro mensaje es presentar a Cristo, anunciar a Cristo, apuntar a su persona y a su obra. Sí, parte de entender el mensaje del evangelio implica comprender nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra necesidad de arrepentimiento, bro, pero prende la luz y esas cosas se vuelven evidentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no estamos llamados a predicar en contra de estilos de vida alternativos, bro. No estamos llamados a hablar en contra de tal o cual pecado en particular, ni siquiera en contra de la religión o en contra de los ídolos. Estamos llamados a hablar de Jesús, a presentar a Jesús, a proclamar a Jesús. Me encanta cómo esto es un testimonio del tipo de actitud con la que los discípulos proclamaban a Cristo. Verso 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, procónsules hay, y este es el antievangelio, bro. El evangelio dice ámense los unos a los otros, el antievangelio dice acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa,
en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la eclesía, asamblea, ¿no? No tenía una connotación religiosa esta palabra, sino hasta que los cristianos la volvieron un sinónimo de un grupo de personas que adoran a Dios. Interesante. Qué bendición pueden ser las autoridades, ¿verdad? O sea, esta persona dice: hey, somos la segunda ciudad más importante en el imperio. Roma no tolera la sedición. Roma no tolera este tipo de ejercicios sociales donde hay desorden y no se puede legitimar nuestra reunión. O sea, pues vayan y presenten su queja y soliciten una audiencia y listo, ¿no? Qué increíble. Un gran contraste. Discípulos llenos del Espíritu, dando testimonio de Jesús. Una ciudad siendo afectada por esto, ¿no? Y es maravilloso ver que esta iglesia logró su función. Y desde aquí, desde Éfeso, prácticamente toda Asia se llenó del Evangelio gracias a la vida y al ministerio y al testimonio y a la labor misionera de esta iglesia. Pero, acompáñame rápidamente a Apocalipsis, capítulo 2. Y hoy terminamos nuestro estudio de A través de la Biblia. No es cierto. No solo terminamos el estudio de Hechos del día de hoy. Apocalipsis, capítulo 2, registra una carta de Jesús a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Esta carta fue escrita alrededor del 99 después de Cristo. O sea, han pasado décadas del ministerio de Pablo en Éfeso. Y veamos qué es lo que Jesús tiene que decirle a esta iglesia que fue tan vigorosa. Dice verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ángel significa mensajero, así que es muy probable que se está refiriendo al pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Sabes quién fue el pastor después de Pablo? Timoteo, justamente. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Jesús: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces es una iglesia con vigor. Es una iglesia que trabaja, es una iglesia con discernimiento espiritual, conocimiento bíblico sano, profundo, y has sufrido y has tenido paciencia. O sea, esta hostilidad de la cultura que los rodeaba no cesó, pero ellos ahora sí que aguantaron vara, ¿no? Tuvieron paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, y eso está brutal, que has dejado tu primer amor. Yo he escuchado a personas referirse a este versículo y citándolo mal, ¿no? Es que he olvidado mi primer amor. No, aquí la onda no es que olvidaste el primer amor. Porque uno puede olvidar cosas y como hasta casi como que es involuntario. Pero aquí esto implica un acto voluntario. Dejaste tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto, quitar tu candelero de tu lugar? Está hablando de las iglesias como candeleros. Porque las iglesias, los creyentes, somos la luz del mundo. Y ¿sabes? Está brutal esto. Realmente esto es lo que pasó con la iglesia en Éfeso. Fue debilitándose a tal punto que dejaron de haber cristianos ahí. Eventualmente, con el paso del tiempo, los musulmanes ocuparon este lugar, y el día de hoy toda Asia Menor, prácticamente Turquía principalmente, es casi en su totalidad islámica. No hay cristianos. Se dice que el 99.8% de las personas en Turquía son musulmanas,
practicantes del Islam y un 0.2% son cristianos, y ahí metemos ortodoxos, católicos y demás, y ese número está decreciendo. ¿Por qué terminamos el estudio con esto? Porque quiero que veas lo que puede pasar con una iglesia que es vibrante, que está creciendo, que está siendo avivada. Eso no garantiza que eso va a continuar por siempre. Necesitamos cuidar de nuestra vida espiritual. ¿Cómo? No dejando nuestro primer amor. ¿Cuál es nuestro primer amor? Pues en la primaria conocía. Ese no es nuestro primer amor. Nuestro primer amor, la Biblia dice esto: en esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Cuál es el primer amor entonces, bro? El suyo por nosotros, bro. El suyo por nosotros. Ese es el primer amor. Por eso Jesús dice: hey, acuérdate de dónde has caído y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Te acuerdas cómo en los horarios de siesta, en los momentos en los que todos descansan, todos se van a la carne asada, todos hacen lo que sea? ¿Te acuerdas que recién comprendiste mi amor por ti? Tu agenda estaba llena de mí, bro. Te parabas temprano para simplemente leer la Biblia. No entendías nada, bro. Pero pasabas tiempo conmigo. Confiabas en mí. Tenías una fe sencilla que dependía no de tus esfuerzos. Todos tus esfuerzos eran un esfuerzo de simplemente recibir mi amor. Ese es el primer amor. Y qué importante es, y qué interesante que hoy, que se festeja el amor y la amistad, tal vez Dios nos está llamando a volver a ese primer amor. Y que nos preguntemos cómo estamos en ese sentido. ¿Recuerdas un momento en tu vida en el que estabas avivado en tu fe, enamorado del Señor, pero eso ha cambiado? Eso puede volver, eso puede regresar. Solo tienes que regresar a Él. Regresar a una fe sencilla que depende de su amor por ti. Él te ama. Él quiere transformarte. Él quiere derramar de su amor en tu vida, en mi vida. Y podemos volver a ser creyentes avivados, llenos de su espíritu, que impactan la ciudad a nuestro alrededor. Sí, podemos hacer cosas bien raras de pronto, ¿no? Como estos cuates robándose los paños, ¿no? Quemando libros. Pero qué bello cuando todo eso es un resultado de creer que Él nos ha amado. Señor, muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros pueda verse en el espejo de tu palabra y que cada uno de nosotros pueda responder. Tal vez hemos descuidado nuestra relación con tu Espíritu Santo, ¿eh? Tal vez hemos ignorado, hemos contristado a tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos vuelvas a llenar de tu Espíritu, que vuelvas a llenarnos de tu presencia. Queremos ser guiados por ti, fortalecidos por ti, Señor. Tal vez, Señor, hemos dejado nuestro primer amor y hemos dejado esas primeras obras, esas primeras cosas que hicimos, Señor, cuando descubrimos que realmente tú nos amabas. Regrésanos a eso, Señor. Cómo priorizábamos nuestros tiempos contigo, Señor. Cómo no dejábamos de hablar de ti, de lo hermoso que eres, de lo bueno que eres, de tu poder para transformarnos, de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Vuélvenos a esas primeras obras. Y, Señor, permítenos ser creyentes que dan testimonio, creyentes que alcanzan la cultura que los rodea. Permítenos, Señor, por favor, ser luz en este lugar. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por ser paciente con nosotros. Gracias por advertirnos, corregirnos y animarnos a través de tu palabra, Señor. Amén.